¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí Benjamín Beckhart en su programa Lidera con Carácter a través de Caldero Radio, que es www.calderoradio.com, o nos pueden encontrar a través de Facebook Caldero Radio en vivo. Como siempre, quiero darle a todos aquellos que nos están escuchando a través de este radio internet, sea que estén en París, en Buenos Aires, en Austin, Texas, Dallas, Ciudad de México, San Miguel de Allende, Monterrey, Acapulco, muy bienvenidos por estar aquí con nosotros. Hoy estoy muy contento y muy entusiasmado porque tenemos a un invitado extraordinariamente oficial que además representa todo aquello lo que es un líder con carácter. Alguien que ha liderado y está viviendo la vida como un verdadero líder con carácter. Y él es Charly Hall, o Carlitos Hall, ¿ok? Pero así le gusta que le digamos Charly Hall, que les quiero comentar, es un extranjero en nuestro país, ¿ok? Norteamericano, estadounidense, es un emprendedor, es un hombre de negocios, es un filántropo, pero además, entre todas esas cosas que lo definen, y para mí lo más importante que lo define es un líder con carácter, Charly vino a este mundo discapacitado o inhabilitado, ¿ok? Y eso no ha sido una razón para que Charly no haya logrado lo que está logrando en nuestro país, que es construir un negocio, exportar, darles trabajos a la gente, y voy a permitir que Charly nos diga más acerca de esto. Y por ello, el título del programa de hoy es, a ver, Charly, ayúdame. ¿Cuál es el título que escogiste? Okay, so la primera columna es no hablo español, mi español es muy malo, lo siento. So you asked me what I do, right? No, what I asked was, actually, I'm going to say the title, pero creo que tu español es muy bueno. Y el título que escogió Charly, que quiero compartir con todos ustedes, es que las dificultades crean oportunidades. Y así fue como lo pidió Charly. Entonces, para la facilidad de Charly también, yo voy a traducir lo que Charly nos diga. I will translate, Charly, every time you respond. Aunque yo sé que Charly habla muy buen español, me consta, lo he visto con sus trabajadores aquí en México, ¿okay? Pero para que él tenga esa comunidad y fluya, va a respondernos en inglés y yo les voy a traducir. ¿De acuerdo, Charly? Sí, entonces, ¿por qué no nos platicas, ya que te di yo la presentación, dinos un poco más de qué es lo que haces en México, ¿ok? ¿Qué es lo que haces en México? ¿Cuál es tu negocio? Y dinos también cómo está conformado tu negocio, ¿no? So in English, my family, my mother started a business in 1988 importing Mexican art into the U.S. Ajá. O sea, sí, que muy interesante. O sea, Charly viene de una familia norteamericana, ¿sí? Y a final de cuentas, su familia se mudó hace mucho tiempo a México para establecer un negocio, ¿no? Sí. And in 2005, I was the last one in my family to move to Mexico. En 2005 fue la última persona, ok, en su familia de mudarse a México. And my brother had found a place for us to kind of have the business like we had it in the U.S. And we started doing collecting the artwork and sending it to our clients in the U.S. Okay. Su hermano y él conformaron una empresa cuando ya llegó él aquí a 2005 para empezar a comprar artesanías y arte mexicano para exportar a los Estados Unidos. But very soon thereafter, we decided that we needed our own factories. So we opened a candle factory and a glass carving factory, which is called Lidera. Sí. Entonces lo que se dio cuenta es, una vez que empezó a exportar artesanía, también decidieron o vieron la oportunidad de que había una demanda para hacer velas, ¿okay?, de cera aquí en México, y entonces abrió una fábrica para
para producir velas, y esas velas que dan luz, y también, muy bien, Charly, gracias por enseñarnos la vela, extraordinario, y también hacer este trabajo tan exquisito de cristalería y juegos de cristalería con vidrio mexicano, pero darles también todas esas formas y todo ese diseño, sobre todo los diseños, ¿verdad, Charly? Correct. Yeah. So we opened up these two factories. My brother helped me a lot. And then my mother had this great reputation in the U.S. And we began to sell products that were made locally by artisans in San Miguel. Ok, muy bien. Entonces, lo que hicieron es que esta fábrica empezó a tomar vida, abrieron dos fábricas, una para las velas y otra para los artículos, vamos a decirlo, de vidrio con diseños. Y el mercado de Estados Unidos lo fue abriendo, su mamá, y su mamá tenía muy buena reputación por traer artesanía con ciertos diseños hechos por su mamá, ¿ok? Y les fue abriendo el mercado de los Estados Unidos para que de hecho produjeran y exportaran toda su producción a los Estados Unidos. And I think one of the things my mother always wants me to emphasize about this business in San Miguel is that everyone that makes this art learns how to do it at the factories. They don't come to us with the knowledge. We teach everyone at the factory how to do the art. Sí, impresionante. Algo que olvidé mencionar es que la fábrica la abrieron aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato. De hecho, camino hacia Dolores, entre San Miguel de Allende y Dolores. Pero un precepto y un principio muy importante de la mamá de Charly, que se llama Roseanne, que uno de sus principios muy importantes es que no iban a traer gente que supiera hacerlo, sino que aquí en las fábricas se les iba a enseñar esa artesanía o esa metodología para hacer el arte tanto en las velas como en la cristalería que se estaba produciendo y diseñando para la exportación. Pero un precepto muy importante es que se contrataba a la gente sin que necesariamente supieran hacer estas artesanías, y se les iba a enseñar en la fábrica a hacer las artesanías. Maravilloso. So because I was born disabled and because my family have been coming to Mexico since I was 5 years old, it was just natural when we opened the factories to hire, a certain percentage of our employees that are disabled. Sí, increíble. Lo que me dice Charly es que él y su familia empezaron a venir a México desde que él tenía 5 años. Y a pesar de su incapacidad física, de todos nos venían a visitar a México, pero fue una razón muy, muy importante para que su mamá y su papá y su familia contrataran a minusválidos o a gente incapacitada en sus fábricas. Okay. Entonces, adelante, Charly. So I try to have about 20 to 25% of our employees at all times that are disabled. And for me, this was a way that I could give back to Mexico because as a little kid, Mexico accepted me in a way that sometimes didn't happen in my own country. Sí, esto es muy, muy interesante y es algo muy bello que está diciendo Charly acerca de México, de nuestro país, y de cómo debemos sentirnos orgullosos. Putting a little bit of cream on the tacos, like we say. Poniendo crema a los tacos, y que algo muy bello que han hecho, además, es se han puesto el propósito de contratar por lo menos 25% de la planilla que trabaja en la fábrica o en la empresa es gente incapacitada. ¿Y por qué lo hacía? Porque él además, Charly dice, y además él lo ha hecho una política actual, el contratar a gente incapacitada
o discapacitada, inhabilitada o minusválida, porque él sentía que en México a él lo habían tratado muy bien, e incluso a pesar de su incapacidad, y además se sentía bienvenido por México y por los mexicanos, independientemente de su capacidad, y esta es una forma de regresar su agradecimiento a nuestro país, contratando a gente discapacitada, ¿no? O inhabilitada. So one of the things that I find interesting is many people that visit the factory then leave the factory and they're so impressed with how everyone does things that they go and they tell people, everyone is disabled that works at the company. Yeah. Sí, es muy interesante porque dice algo que le sorprende mucho y le gusta mucho de cuando vienen visitas a la planta y vienen a ver cómo trabajan, se sorprenden de la forma en que todos están trabajando o cómo van trabajando, y no necesariamente, y lo que dice es que la gente los visitantes salen de la fábrica pensando, ¿sabes qué? Todos tienen una discapacidad, y no es una discapacidad necesariamente física, mental, todos tenemos una discapacidad, ¿no? O una inhabilidad. But what's important for me is that we have all types of people working together. And we have people that have emotional disabilities, physical disabilities, people that are quote unquote normal. What's important for me is that people can see that all types of people can work together in an environment that is healthy and productive. Okay. Wow. You said a lot of really important things. Charly acaba de decir muchas cosas muy, muy importantes, y voy a hacer mi mejor labor para traducir y transmitir el sentimiento, ¿no? Que lo que Charly ha aprendido y lo que se da cuenta la fábrica es que sí, habemos algunos que tenemos discapacidades físicas, otros tenemos discapacidades mentales, otros tenemos problemas o obstáculos sentimentales y emocionales que nos están limitando, ¿no? Entonces, lo que él dice, ¿sabes qué? A final de cuentas, todos tenemos alguna incapacidad. Unas son visibles y otras no son tan visibles, ¿verdad, Charly? Y además, pero lo importante es que están trabajando todos en conjunto, y además de tener la necesidad de trabajar en conjunto, hay un deseo de trabajar en conjunto independientemente de la discapacidad o las limitaciones o los problemas o la incapacidad emocional, o física que tienen, ¿no? ¿Es correcto, Charly? Espero que haya yo traducido bien tu sentimiento, porque lo dijiste tan bonito en inglés, ¿no? Yeah, one of the things that I've learned in this business, and one of the things I wish that I would have learned when I was much younger, is the thing that makes everyone equal is that if everyone does their best, then whether somebody can do this much or someone can do this much, as long as each person does their best, they're accepted. And that's one of the things that I learned in doing this business. Yeah. Algo que dice Charly que aprendió en el desarrollo y en el manejo de este negocio, ¿okay? Y sobre todo con la diversidad realmente de colaboradores que tienes, Charly, es que lo que Charly dice es, todos somos iguales en el momento que cada uno de ustedes o de nosotros hagamos nuestra mejor labor. Si estamos haciendo nuestra mejor labor, ¿ok? Somos iguales, que eso es lo más importante. Que incluso, Charly, yo no te quiero cambiar el tema, porque pero más tarde quiero que nos digas acerca de una de tus colaboradoras que hace todo el grabado de la cristalería con sus pies, porque no tiene brazos, ¿no? Pero ya llegaremos a ello, y lo productiva que es, y lo eficiente y la alta calidad de lo que produce además, ¿no? Que yo lo vi, es algo impresionante.
Yeah. ¿no? Sí. You know, a lot of my employees think, oh, I grew up in the United States and that's the land of opportunity. But I was 33 years old before I ever had a job. So no one wanted to hire me. So once I got that first job, I felt I had to work 10 times harder. Ya, es muy interesante porque dice algo que él tiene muy presente cuando contrata gente inhabilitada o incluso en la cultura que está desarrollando en su empresa hoy Charly, aquí en México, es que él se acuerda que él no pudo, Charly, tú no pudiste, no pudo conseguir un trabajo, sino hasta que tuvo 36 años. Nadie le quería dar la oportunidad a Charly en Estados Unidos para poder trabajar. Entonces, Charly hasta los 36, y una vez que consiguió el trabajo, él tenía que demostrar que tenía que, o sea, que podía trabajar tan eficientemente o tan productivamente como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, su incapacidad no podía ser una limitación, sino que una oportunidad, ¿verdad, Charly? Correct. And I think what's so important is someone, someone has to give you that first opportunity. Sí, lo que es muy importante, dice Charly, es que alguien te tiene que dar esa oportunidad, esa primera oportunidad. Y por eso estás aplicando esa filosofía en tu empresa, ¿verdad, Charly? My definition of a disability is very simple. It's anything that keeps you from trying or doing or feeling good about yourself. Ok, sí, que es muy interesante, dice, porque dice Charly, mi definición de discapacidad o de minusválido o de incapacidad es cualquier cosa que te limite de seguir intentando, de hacer las cosas o de hacerte sentir bien. Y eso puede ser algo emocional o puede ser incluso algo mental, más allá de lo físico, ¿verdad, Charly? Correct. It's, it has nothing to do with, you notice I don't use the word physical or mental or it's anything that we allow ourselves or we allow something to keep us from doing what we want to do in life. Okay. Entonces, fíjense muy bien lo que dice Charly. La incapacidad no tiene que ver con algo necesariamente físico o mental, sino con esa actitud que nos está limitando el poder hacer lo que queramos hacer en nuestra vida. Y como me ha dicho Charly en ocasiones pasadas, el que puedas seguir trabajando para realizar tus sueños, ¿verdad, Charly? I've given a lot of talks in Mexico over the years, and usually they're live and people can see me. And I always tell people, you might look at me and say, wow, this guy has no hands, or his face doesn't move like other people's faces. And you might think, wow, that's his real disability. And I always laugh and I tell people, no, my real disability is I live in Mexico and I'm not bilingual. Yeah. Sí, fíjate que curioso, Charly ha tenido la gran oportunidad de dar varias pláticas, ser invitado a dar varias pláticas en México, sobre todo pláticas inspiracionales y pláticas inspiracionales, motivacionales. Y entonces le preguntan a Charly, oye, pero no tienes brazos completos, tu cara no se mueve como una cara normal, no tiene las expresiones normales. Y yo me río, yo digo, no, esas no son mis incapacidades, no son mis, ¿cómo se llama? Inhabilidades. Mi inhabilidad, dice Charly, es no poder hablar bien el español. Oye, Charly, quiero hacer una pequeña pausa. I want to do a little pause because tenemos a audioescuchas que te están mandando saludar y felicitarte. Está Adrián Prado, que también un muy buen compañero mío que cree muchísimo en la diversidad.
que lucha por los derechos de LGBTQ, y felicidades, Adrián, y te manda a felicitar. Dice, felicidades a Charles también. También Rebecca Donaghy dice, el físico no responde, pero el cerebro sí, que junto con la voluntad logras tus anhelos. Felicidades por el programa y más al gran invitado. Fantastic, Charly. Sí me escuchaste bien. Te manda a felicitar Adrián Prado y Rebecca Donaghy, que están aquí con nosotros. Y quise hacer esa pausa porque vale la pena. Yo sé que nos estás inspirando tú, pero creo que también vale la pena que te inspire nuestra audiencia también, ¿no? Sí. Entonces, perdón por la interrupción, pero adelante, Charly. I mean, you know me pretty well now. We've become friends. What would you want to ask me? What would you want the audience to know about me that I haven't talked about yet? Yes, thank you so much. Well, gracias por lo que dice Charly. Voy a traducir, perdones. ¿Qué quisiera saber la audiencia acerca de mí? ¿Qué me quiera preguntar la audiencia? ¿O qué me quieres preguntar tú, Ben? O sea, yo, hoy a Charly, que a lo mejor no haya comentado. Yo quiero comentarle a la audiencia, Charly, que me diste un tour de tu fábrica y de tu negocio y me diste una plática acerca de 4 reglas muy sencillas que tú tienes en tu fábrica, en tu negocio. Entonces, me gustaría que compartieras esas 4 reglas con todos nosotros, por favor, ¿no? Okay. So you want me to just go through them one by one? Sí, por favor. Y yo lo estoy traduciendo. Rule number 1. If you say you're going to do something, do it, or tell the appropriate person that you could not. Ok, perfecto. Dice Charly, la regla número 1 que tiene en su negocio es, si tú dices que vas a hacer algo, hazlo. O dile a la persona apropiada o adecuada que no lo pudiste hacer. Esa es la primera regla. And that rule really has to do with commitment. It's committing to do something. Fíjense bien, entonces esa regla tiene que ver con compromiso, y es el compromiso de hacer algo y de hacerlo bien. Por eso te digo que es un gran líder con carácter, Charly. Adelante, adelante. Number 2 is don't lie. Sí, la regla número 2 es no digas mentiras. And, you know, that has to do with trust. That's all about confianza. Exacto. Y eso tiene que ver, el no mentir, tiene que ver todo con la confianza, con establecer ese círculo de confianza. Rule number 3, and this one's a little more complicated. No surprises. La número 3, y es un poquito más complicada, y sobre todo en nuestro país donde estamos tan acostumbrados a ello, es 0 o no sorpresas. And I was telling them the other day, that one's a little difficult to explain. That the best way that I can explain it is, let's say that you go to the restroom and you use all the toilet paper and there's none left, and you leave the restroom and you don't tell anyone, and the next person goes to the restroom and there's no toilet paper. That is a surprise. Sí, dice que, bueno, el otro día me estaba platicando esta forma de explicárselo a sus colaboradores, a tus seguidores, ¿no, Charly? Que si imagínate tú que vas al baño, vas al WC, ¿no? Al water closet, al WC o al baño, usas y te acabas el papel de baño, no le dices a nadie, sales, usaste el baño, saliste, y de repente llega un compañero o compañera a usar el baño, está en un gran apuro, tiene que ir al baño y de repente no tiene papel de baño con qué limpiarse. Esa es una gran sorpresa, ¿correcto? And you know, that rule has to do with communication. It has to do with you care enough about your coworkers, or you care enough about your clients, or you care enough about your providers that
you want them to know the information that they need to know. Sí, esta regla, y él dice por qué es complicada y por qué es tan importante, es porque si tú cumples esta regla y evitas que hayan sorpresas, habla mucho acerca de tener una buena comunicación, el poder comunicar, oye, se me acabó el papel y hay que conseguir más, o ten cuidado, no vayas a usar que no hay papel. También tiene que ver con que demuestra que te interesa tu compañero, te interesa tu colega, te interesa tu cliente, tu consumidor, que pudiese en este caso usar el baño, o si no el baño, bueno, lo que existe dentro de tu negocio, ¿no? O sea, las consecuencias. Demuestra también un respeto, ¿ok? Y un trato con dignidad a las gentes a tu alrededor. Entonces, como digo yo en Lidera con Carácter, Charly, antepones los intereses de los demás antes que tus propios intereses también, ¿no? Entonces, muy importante esa regla, porque también ayuda a que todas puedan trabajar en equipo de forma armónica. No, yo sé que tú me lo has dicho antes, por eso ahorita lo sumé, ¿no? Si me permites, ¿no? Ok, muy bien, Charly. Y la cuarta regla. The fourth one I mentioned before, that it's so important. It's doing your best. Ok, la cuarta regla, y que es muy importante, es que ya lo mencionó anteriormente Charly, es haz lo mejor que puedas hacer y que puedas lograr. And that's what creates the value of respect. Sí, y eso es, al hacerlo mejor, es lo que crea el valor de la organización y del producto, ¿no? ¿Okay? And you can have all this talent, but if you don't use it, people will not respect you. Or they might look at you and say, how can you do that? And because you're doing the best that you can do, they respect you. Sí, es muy importante esta regla porque si no das lo mejor de ti, la gente siempre va a cuestionar, oye, ¿cómo es posible que no hiciste mejor? Pero si estás haciendo lo mejor, la gente siempre te lo va a reconocer y te lo va a respetar. ¿Correcto, Charly? Sí. Voy a hacer una pequeña pausa, Charly. Está Marta Beckhart, que de hecho es mi mamá, que te conoce. Sí. También te manda a saludar, dice que te está escuchando y nos está viendo. Y también te admira mucho, Charly. ¿Ok? Muy bien. Adelante, perdón. On those four rules, I can run the whole company, and people say, well, what about you have to be at work at 8 o'clock? Well, that's rule number one. You made a commitment, there's a lot of details, but I think those four rules encompass the philosophy of what I would like the employees to know and to have. Dice que estas cuatro reglas para él son primordiales en cuanto al manejo de la operación, pero también en cuanto a los valores de la operación, ¿no? O sea, los valores de la empresa, y son los valores que quiere transmitir y que todos absorban. Incluso ha venido gente a preguntarle, bueno, ¿y qué hay de la regla de que hay que estar aquí a las 8 de la mañana cuando abre la fábrica? Dice, bueno, o sea, fíjate bien, abrir a las 8, hay muchos detalles, pero abrir a las 8 cumple con la regla número 1, que es, si tú dices que vas a hacer algo, hazlo entonces. Y si no vas a poder hacerlo, avísale a la persona adecuada, ¿correcto? Entonces, el hecho de llegar a tiempo es un compromiso que tienes contigo mismo y con todos los demás, ¿verdad, Charly? Muy bien. Muy bien. What other questions would you like to ask? Muy bien. Me pregunta Charly, ¿qué otra pregunta le quiero hacer? Tengo varias, pero ¿sabes qué, Charly? Yo que tuve la gran oportunidad de caminar por tu planta, observé a varias personas minusválidas, pero una en particular me llamó mucho la atención, porque estaba trabajando en lo que era crear el diseño sobre una de las piezas de cristalería. ¿Por qué no nos platicas más de esta joven, de esta mujer joven tan hábil también, ¿no? I might have to translate that one.
The question, yeah, when I walked through your plant, not only did I meet a lot of people with disabilities, but I met one specific woman that was working extremely well in the engraving of the crystalware or the glassware, and she was doing this. Why don't you tell us how she was doing this? Entonces le acabo de traducir la pregunta a Charly porque como hablé muy rápido en español, y estamos ¿cómo se llama? En la transmisión, a veces se pierde en la tecnología, ¿verdad, Charly? So you're asking about Susanna, who does everything with her feet. Yes, please. Okay. Yes. So first of all, Susanna has no arms, and one day somebody comes to the office and they ask for a job, and I really don't notice that she doesn't have any arms. Okay. Entonces, muy importante porque, primero que nada, estamos hablando de Susana, que es una de sus artesanas, y Susana no tiene brazos, o sea, pero no tiene cero brazos, o sea, no tiene ninguna extensión del hombro en adelante. Y un día llegó a la fábrica u oficina tuya, y llegó sin brazos, ¿no? She got to your office and you saw that she had no arms. And so, to make a long story short, we hired her, and before she came to work, people at the company, people outside of the company were asking me, what is she going to do? And my answer was, I don't know. Ok, Charly. Entonces dice Charly que ese día que llegó Susana a su oficina pidiendo trabajo, Charly le dio trabajo a Susana, independientemente de que no tenía brazos. Y entonces la gente afuera, dentro de la empresa y afuera de la empresa, le preguntó a Charly, bueno, ¿y qué es lo que vas a hacer con Susana? ¿Y qué va a hacer Susana? Y Charly responde, no sé, pero está contratada, ¿no? And so she came to work, and so she started unpacking glass with her feet, taking the newspaper off. So, okay, that's fine. Ok, entonces llegó al trabajo y lo primero que empezó a hacer, que le encontró trabajo, es que empezó a sacar vamos a decir, la cristalería que aún no tiene grabados o que no tienen diseños, las empezó a sacar de sus cajas, y en esas cajas esa cristalería viene envuelta en un papel tipo periódico, por decirlo, para que no se rompa. Entonces ella empezó a sacar. ¿Y cómo lo sacaba, Charly? So one day I run out in the factory, and I don't know if you can see it, but on our candle we actually have a logo. And one day she was actually with her feet putting the logo on the candle. Sí, entonces un día la había visto trabajando, sacando todo esto con sus pies, ¿verdad, Charly? All of this with her feet. All right? of it. Con sus pies y con los dedos de sus pies. Entonces, un día sacando la cristalería, y al otro día, una semana, dos después, Charly la ve que está en el área donde ponen el sello, okay, que es como un sellito como que de hoja de oro, que le ponen a las velas, y vio que con sus pies estaba poniendo los sellitos sobre las velas, que con un pie detenía la vela y con el otro pie lograba poner el sello sobre la vela. ¿Correcto, Charly? Correct. And so I ran back to the office and I said, guys, do you know what Susanna is doing? Entonces corrió de regreso a la oficina después de ver a Susana y le dice a todos en la oficina, oigan, chavos, ¿ya vieron lo que está haciendo Susana? And they were like, well, you told us to let her do whatever she could do. Pero entonces ellos le responden, la gente de la oficina le responde a Charly, pero tú nos dijiste que ella hiciera lo que pudiera hacer, que tú no sabías qué podía hacer, pero que hiciera lo que pudiera hacer. Entonces, ahí está.
Sí. And then, a little while later, I'm out in the factory and I see her causing glass. And I run back to the office and I say, do you know what Susanna's doing? And they're like, you told us to just let her do what she can do. Sí, entonces agarra a Charly y una semana, 2 semanas después, encuentra a Susana en el área de producción donde están tomando la cristalería y le están poniendo un grabado y lo hacen como en un disco que rota, ¿ok? Y van grabando eso y ve que Susana está montada sobre una banca, usando sus pies, deteniendo la cristalería y y empezando a hacer el diseño de la flor o qué sé yo, o del animalito sobre la cristalería, y vuelve a regresar a la oficina y dice, chavos, ¿ya vieron qué está haciendo Susana ahora? Y le dicen los chavos, pero Charly, tú dijiste que hiciera lo que ella podía hacer, y lo puede hacer, ¿verdad? So let's go back to the beginning of that story. When people said, what is she going to do? And I said, I don't know. What if I had said, well, I guess all she can do is unpack glass and take the paper off the glass? You know, it's a wonderful lesson in you let people do as much as they're capable of doing. You don't set the limit. You don't set the boundary. Sí, es muy bonito lo que está diciendo Charly, porque dice Charly que regresa al principio de su historia cuando contrata a Susana sin saber qué es lo que va a hacer Susana. Y cuando le preguntan qué va a hacer, y dice, no sé. Pero lo bonito de la historia es que si él hubiera definido, si Charly hubiera definido qué es lo que va a hacer Susana, lo hubiera probablemente limitado, lo hubiera dejado nada más en el desempaque, vamos a decir así, de la cristalería, de los vasos, de las copas, y de ahí no hubiera pasado. Entonces, Charly no le puso limitaciones, ni el equipo de Charly le puso limitaciones. Entonces, imagínate si le hubiera puesto limitaciones, a lo mejor Susana no hubiera podido llegar a ser el tipo de artesanía que requiere tanta cuidado y especialidad que está haciendo si le hubiéramos puesto limitadas. Aquí la lección es que cuando no le pones límite a la gente, no tiene límites, ¿verdad, Charly? When you don't put limits on people, they have no limits. Y entonces les dejas ir desarrollándose a toda aquella capacidad y luego dar brincos a las nuevas capacidades, ¿no? ¿Correcto? Correct. And that kind of reminds me that I am starting a new association civil, and the name of that association civil is called Vivir Sin Límites, San Miguel de Allende, to live without limits, San Miguel de Allende. Ok, y él lo que ha hecho entonces, lo ha querido llevar, Charly lo ha querido llevar afuera del negocio, afuera de su empresa, creando una fundación. Y esa fundación se llama Vivir Sin Límites en San Miguel de Allende, asociación, ¿no? O la fundación Vivir Sin Límites en San Miguel, para que le abra los ojos a la comunidad también, Charly, porque también, esa es la próxima pregunta, that's my next question. You know, what are the things that you're doing for the community beyond generating employees? Entonces, la pregunta que le hice a Charly, estoy haciendo a Charly, es, ¿qué es lo que estás haciendo para la comunidad más allá de generar empleos, que además ya es sorprendente, ¿no? Y loable. So obviously we are giving people some jobs. We're also working closer and closer with this, and we're also doing the Association Civil, and our purpose is to try to help those who cannot survive on their own or cannot get a job, to try to give them more than what they have in life. Ok. Entonces, lo que está haciendo Charly en la comunidad es a través de varias cosas, o sea, les está buscando
está buscando trabajo para todas aquellas gentes minusválidas o gente que también necesita trabajo, está formando la asociación civil, está también ayudando a la gente a pensar y a buscar formas de pensar que estén claros que no tienen limitaciones, ¿no? Entonces, esto hace que la gente discapacitada se integre de forma productiva a la comunidad de San Miguel de Allende, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy bien. Charly, déjame, I want to change the question a little bit, if you don't mind. Quiero hacerte, porque es muy inspirador, and you're very inspiring. So, the question I want to ask, I'm going to ask in Spanish first, and then in English. I'm going to ask two questions. Voy a hacer dos preguntas. Okay. La primera pregunta, and I'll translate. La primera pregunta es, a aquellos de nosotros, o sea, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas que nos recomiendas a todos debemos de comenzar a hacer para potenciar nuestras vidas? What are the 2 or 3 things that you would recommend us to begin doing that would take our lives to the next level? Like well, you. You know, I think the first thing that any of us have to do is to understand who we are. You know, I can give you an example. One time I was in New York City and I was on the subway and a disabled person was panhandling, asking for money. And as he got closer to me, I kept thinking, should I give him money? Should I not give him money? He's just going to use the money to get drunk. And, you know, so I have all of these thoughts going through my head. Yeah, let me translate because there's a lot of... Dice, la primera cosa que les quiero recomendar, y antes de recomendar, la recomendación puntual es, necesitamos entender verdaderamente quiénes somos cada uno de nosotros. Y me empieza a platicar la historia Charly de que estaba en Nueva York y de que tomó el metro y estaba en el metro y se dio cuenta que había una persona incapacitada que estaba pidiendo limosna, ¿sí? Y que Charly empezó a sentir muchísimos pensamientos y sentimientos encontrados y estaba pues pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿No? O cómo debo de actuar, pero traía muchos pensamientos, ¿no? Entonces, Charly, So I was only 28 years old at the time, and I had never had a job. You know, so the question becomes, why, when we see somebody that looks different than us, why does it make us feel a certain feeling? And I think that's the first thing that we can do, is begin to understand that people around us that look different than us affect how we feel about ourselves. Yeah. Que es muy interesante que cuando esta experiencia le ocurrió y que se topa con alguien también incapacitado, tenía 28 años Charly y además no tenía trabajo tampoco porque no había podido conseguir Charly trabajo, a pesar de que es un muy buen financiero Charly, a propósito, que no mencioné, es un muy buen financiero aparte de empresario, pero a los 28 no había tenido trabajo, no le daban trabajo y estaba aquí. Entonces él, cuando ve a esa persona, lo primero que siente es, ¿por qué me siento raro y diferente cuando yo veo a esta persona con esas diferencias? Entonces necesitamos estar bien conscientes de qué es lo que nos está haciendo sentir que esa persona es diferente, ¿no? No que yo soy diferente, sino que esa persona es diferente. ¿Por qué no? Y con ciertas limitaciones, ¿no? Right, Charly? So I think, you know, number one is that when we're going into new situations, we are going to feel uncomfortable at times, and that's normal. Sí, que lo que pasa muchas veces es que nos empezamos a sentir incómodos con el estar al lado de una persona incapacitada, perdón. Ahora, el sentirse incómodo es normal, ¿no? Es lo que dice Charly. And then the second thing is people look at me and say, well, you know, you're disabled, this must have been easy. The second thing is
we're going to make mistakes when we try something new, and um, and that's just natural. Ok, entonces es muy interesante porque dice Charly, cuando lo viene a la gente, punto número 2, que es importante conocer es que no importa lo que hagas, vas a hacer errores. Y entonces él no ha permitido que su discapacidad sea el obstáculo, porque la gente decía, oye, pero si estás incapacitado no puedes hacer, pero nadie le preguntó, ¿puedes o no? O le están diciendo, nadie le preguntó, a lo mejor sí puedes hacer, a pesar de que a lo mejor hagas errores, ¿no? Entonces, está bien que hagas errores. It's okay that you make mistakes. Is that correct, Charly? It's better to try and and end up making a mistake than doing nothing at all. Sí, entonces la lección que nos quiere dar a todos nosotros, y lo que debemos de comenzar a hacer es a cometer errores. Dicho de otra forma, a comenzar a hacer en vez de no hacer nada. Que es preferible hacer algo y tener un error que no hacer nada. As long as you're going into that situation with an open mind and an attitude that you want to help, then that's what counts. Siempre y cuando entres en una situación de acción con una actitud de que quieres aprender o de que quieres ayudar y de que quieres aportar, eso es lo que cuenta. So I don't know if that answers your question or not. Dice Charly, no sé si respondió tu pregunta o no. No, claro que sí, respondiste la pregunta muy bien, Charly, porque nos diste 2 tips, si no 3, muy buenos de cosas que debemos de comenzar de hacer, que es conocernos bien a nosotros mismos. 1, 2, es el conocernos y entendernos bien. 2, el no dejar, no limitarnos, y el actuar, aunque hagamos error, hagamos errores, que mucho he hablado acerca de liderar con carácter, cómo los líderes con carácter aprendemos a través de la prueba y error, que es muy importante. Y el 3, que es mucho más importante, tener una actitud positiva, tener una actitud de querer ayudar, de querer aprender y de querer contribuir, ¿no? Okay, los 3 puntos. Muy, muy, muy bien. Charly, déjame te hago otra pregunta. Y probablemente la haría la audiencia, es ¿cuáles han sido cuál crees tú o cuál ha sido para ti el mayor obstáculo que has vivido, o sea, a través de tu vida? Y no quise usar ahorita la palabra incapacidad, pero ¿cuál ha sido el mayor obstáculo con el que te has topado? 1, y ¿cuál es la mayor oportunidad que has identificado? So the question is, what is the most significant challenge that you faced in your life, and what is your most interesting opportunity that you've faced? Well, I think the most difficult thing was getting that first job. You know, I think I went to college, I had a college degree, and I didn't get a job. And I think a lot of people felt like, you know, well, maybe I didn't try hard enough. And then I went back to school and did postgraduate work in accounting and finance, and met a man who had been in the corporate world. And it still took him 3 years to help me get that first job. Yeah. Sí, lo que dice Charly es que su reto más significativo o más fuerte en la vida fue no poder conseguir un trabajo, incluso siendo que estudió una carrera, una licenciatura, y que una vez terminó la licenciatura, él sintió como no podía conseguir trabajo, pensó, a lo mejor no he trabajado lo suficientemente duro o no he estudiado lo suficientemente duro, y fue a estudiar unas maestrías en finanzas y en contabilidad. Y después de eso fueron hasta 3 años que un profesor de él que creyó en él le consiguió una chamba, ¿no? Y que ayudó a colocarlo, a conseguir su primer trabajo. Right? Thank you, Charly. And what would you think would be, and it's important that people see this, es importante que nuestra audiencia se dé cuenta que todos nos vamos con retos, con obstáculos, y que de todos modos, o sea, hubo alguien que apoyó a Charly, pero también Charly no se dio por vencido, ¿verdad? You never gave up, Charly. And so,
And what was the biggest opportunity you think so far that you've had or you've addressed? Well, I think for the last 15 years doing this company has changed my life dramatically. I can remember when I was young and I didn't want to be around anyone that was disabled, because if I was around somebody that was disabled, you might think that I was disabled. Qué interesante. Let me stop there. Dice que una de las grandes oportunidades que ha tenido Charly es que en los últimos 15 años de construir esta empresa y llevarla al nivel donde está ahora, donde toda su producción exporta, y que él desde niño incluso, y está feliz porque está muy integrado con su empresa, con la comunidad, con la sociedad aquí en San Miguel de Allende, y curiosamente, cuando él era chico, él no quería estar con otra gente incapacitada, porque él no quería que pensaran que él, Charly, estaba incapacitado. Charly, I have to wrap up. I'm really sorry. It's gone very fast. Pero antes de cerrar el programa y antes de despedirnos, yo quiero pedirte, I want to ask that you give everybody your address or how we can reach you. Entonces, quiero pedirte que nos digas dónde te podemos localizar, a dónde te podemos llamar, cómo podemos visitar tu fábrica. Yo sé que tu fábrica ahorita está cerrada al público por el tema de COVID y la pandemia, pero si queremos localizarte o conocer más de ti, ¿cómo lo podemos hacer? So I was just giving the phone number and hope, we got that 415-185-2252 number. And, hopefully soon this pandemic will be over and we'll be back open to the public and people can visit, hopefully. Very good. So let me repeat the phone. It's 415-185-2252. That's correct. El teléfono es clave helada 415-185-2252. Repito, clave helada 415, número 185-2252. Y nos dice Charly que tan pronto tengamos la pandemia más bajo control, reabrirá la planta está produciendo, pero reabrirá la planta para tener visitas y que lo puedan visitar en su planta, que es Rose and Hall Designs en San Miguel de Allende. Entonces, Charly, I'm gonna say goodbye to the audience. Voy a darle el despido a la audiencia. Charly, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. I want to thank you for being with us. No, encantado. Ve qué buen español hablas, mi amigo. Yo sé que hablas porque lo he escuchado y lo hablas muy bien. Y a todos ustedes que nos acompañaron, muchas gracias. Si les ha gustado este programa, les pido que por favor compartan la liga, que hagan conocer lo inspirador que es Charly. Y como siempre les he dicho, y como siempre les pregunto al final de mi programa, ¿qué tipo de líder quieres ser tú cuando seas grande? Charly, tú eres un gran líder con carácter. Muchas gracias, muy amable. Me despido, que tengan un muy buen jueves, un muy buen fin de semana, y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego, Charly. Gracias a todos. Gracias a todos.